Qué bueno que viniste hoy a oír la palabra de Dios, porque yo sé que Dios tiene algo para ti. Hoy quiero hablarte de un tema que titulé Fidelidad a Dios. Fidelidad a Dios. No fidelidad de Dios, que es diferente. Porque ¿cuántos saben que Dios es fiel? Y Dios es tan fiel, que si tú por alguna causa le eres infiel, Dios permanece siendo fiel, dice la Biblia. Es increíble nuestro Dios, porque Él es fiel porque es uno de sus atributos. Él es también amoroso, Él es misericordioso, pero dentro de sus atributos también está el ser fiel. Pero no te quiero hablar de la fidelidad de Dios hacia nosotros. Te quiero hablar de la fidelidad que nosotros tenemos que hacer para con Él. O sea, fidelidad a Dios es el tema de hoy, fidelidad a Dios. Tenemos que aprender a ser fieles a Dios. La fidelidad a Dios siempre te va a traer cosas buenas a tu vida. Siempre cosas buenas, bendiciones buenas. ¿Qué es ser fiel? Ser fiel significa hacer lo que se me mandó a hacer. O sea, no hay que reburujarla tanto ni confundirla tanto por el diccionario y todo. Es muy claro. ¿Qué es ser fiel? Hacer lo que se me mandó a hacer. Punto. ¿Qué otra cosa es ser fiel? Ser fiel es mantener nuestra lealtad a un principio, a una creencia. Mantenerte leal a un principio, a una creencia, en este caso a los principios bíblicos, a lo que Dios ha dicho, a creer a Dios. Pero mantenerte leal. No es lo mismo ser fiel que leal. Leal es mantenerte ahí. Pase lo que pase, tú sigues siendo leal y te mantienes fiel a Dios. Eso quiero hablarte hoy. Mira el Salmo 8.6, mira lo que dice el Salmo 8.6. Mira lo que Dios le prometió y el propósito que Dios tenía cuando creó por primera vez al primer hombre y la primera mujer, Adán y a Eva. Desde que creó la humanidad, o sea, el propósito que Dios tenía para con la humanidad cuando la creó por primera vez. Al primer hombre y la primera mujer, mira lo que les dijo. Le hiciste señorear, está hablando Dios al hombre. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies. Lo vuelvo a repetir, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo, dice que todo lo pusiste debajo de tus pies. ¿Cuál era el propósito de Dios cuando creó al primer hombre y a la primera mujer, Adán y Eva? ¿Cuál era el propósito para la humanidad? El propósito de Dios para la humanidad era darle autoridad sobre todo lo que Dios creó. Qué bonito, ¿verdad? Usted sabe, Dios duró 6 años haciendo toda la creación y el sexto día, el último día, creó al hombre y a la mujer. Pero todo el propósito de Dios era darle toda la autoridad, y lo está diciendo. Los pusiste a señorear sobre las obras de tus manos, y todo, dice, todo lo pusiste debajo de sus pies. No dejó nada que no estuviera debajo de los pies del hombre y de la mujer. Entonces tenían autoridad. O sea, Dios le estaba confiando a Adán el administrar toda su creación. Porque cuando Dios dice que les dio todo debajo de sus pies, ¿cuántos saben que cuando Dios bendice con todo? Amén. Con todo, Él viene con todo. Y le dio toda esa confianza a Adán y a Eva. Pero sabes que esa confianza que Dios les depositó a Adán y a Eva dependía mucho de que ellos se mantuvieran fieles. Escucha, por favor. Dios confió en ellos sin saber si eran fieles o no. Pero esa confianza que Dios les dio dependía mucho de que se mantuvieran fieles. Y Dios, usted sabe que les puso una restricción en el huerto. ¿Por qué crees que Dios puso una restricción en el huerto? Dios pudo haber puesto el huerto y pudo haber no puesto ninguna restricción. Él es Dios. Él pudo haber dicho, ahí está el huerto, disfruten y pueden hacer lo que quieran, y es de ustedes todo. Pero no, Dios puso una restricción, dijo, el árbol que está en medio del huerto no lo toquen. ¿Por qué crees que puso esa restricción? ¿Por qué crees que Dios puso esa prohibición? ¿Porque Dios es un aguafiestas? No. ¿Porque Dios no quiere que disfruten la vida? No. Puso esa restricción nomás para probar a Adán y a Eva, la primera familia de la humanidad, probarlo si eran fieles o no a lo que Dios les había dicho, punto. Si iban a obedecer o no, punto. Y ahí está, les puso una lección. Entonces Dios confió en ellos, les dijo, vas a ser señor de todo y voy a poner todo bajo tus pies, tú vas a ser el mero, pero va a depender de que te mantengas en fidelidad. Y por un tiempo, Adán y Eva fueron los señores de toda la creación. Hubo un tiempo, no todo el tiempo hubo pecado, y se mantuvieron un tiempo fieles. Y mientras eso sucedía, ellos seguían siendo los administradores de toda la creación. Qué increíble. Pero hubo un momento en que ellos dejaron de ser fiel. Usted sabe la historia.
Y un momento en que dejaron de ser fieles y en ese mismo momento Dios dejó de confiar en ellos y Dios dejó de darles todo lo que les había dado. Y perdieron todo. Y toda la administración de la creación la perdieron. Usted sabe la historia. ¿Por qué? Porque es como el ejemplo cuando uno tiene... ¿Cuántos son padres aquí? Que con nuestros niños o con nuestros hijos, cuando nuestros niños, nuestros hijos se portan bien y hacen cosas y son fieles a lo que les dijimos que hicieran, obedecieran, pues uno los premia, ¿no? Porque fueron fieles. Si usted no es de esos padres que premian a sus hijos cuando hace cosas buenas, no está siendo un buen padre. Usted debe aprender a premiarlos cuando hacen cosas bien. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando ese niño, ese hijo, no fue fiel a lo que yo le dije como padre? Pues le voy quitando, ya no lo premio, le voy quitando privilegios, ¿sí o no? Mijito, deme su celular. Con eso lo matas. Lo matas. Literalmente lo matas. Le quitas privilegios. Ok, ya no le voy a prestar el carro. Ya no. ¿Por qué? Porque no está siendo fiel. Es lo mismo que Dios estaba haciendo. Y lo hizo con Adán y Eva. Dejaron de ser fieles. Les quitó toda la autoridad del señorío sobre toda la creación. Ahora la creación iba a poder tener poder sobre Adán y Eva. Y sobre la humanidad. Usted sabe la historia. ¿Qué era lo más valioso que ellos tenían, Adán y Eva, en ese momento? ¿Sabes que lo más valioso que Adán y Eva tenían cuando Dios les dio la administración de la creación no era que estuvieran administrando la creación? Lo más valioso que tenían Adán y Eva no era que tuvieran un buen puesto en el huerto. Lo más valioso que tenían Adán y Eva no era que estaban como cabeza y no como cola. No, lo más valioso que tenían Adán y Eva era la comunión con Dios. ¿Me estás escuchando? Era la comunión con Dios. Era lo más valioso que tenían. No era el puesto que tenían, no era el señorío que tenían. No, era tener la comunión con Dios. Que es muy valiosa la comunión con Dios. Porque sabes que estoy hablando de fidelidad a Dios. Y nosotros no podemos ser fieles a Dios si no llevamos una relación íntima con Él. Usted podrá tener muy buenas intenciones de ser fiel a Dios. Usted quiera poner mucha fuerza de voluntad para serle fiel a Dios, pero si usted no lleva una relación y una comunión con Dios, no tiene un tiempo de calidad con Dios, usted no va a poder ser fiel a Dios. Tarde que temprano le va a fallar. ¿Y cuántos quieren fallarle a Dios? Nadie. ¿Cuántos quieren ser fieles a Dios? Dios se trata de que usted sea fiel a Dios y sea bendecido, pero necesita pasar tiempo en la cámara secreta en comunión con Dios. Era lo más valioso que tenía Adán y Eva. No era que eran cabeza y no cola y que tenían todo el señorío. No, lo más valioso era que tenían relación con Dios, pero en el momento que dejaron de ser fieles, perdieron la comunión y la relación con Dios. Tremendo. Entonces necesitamos buscar a Dios. El mensaje de hoy es que necesitamos, iglesia, buscar a Dios. No es suficiente que tú vengas a la iglesia y escuches una plática y una predicación. Necesitas tú tener tiempo de calidad con Dios. A lo mejor tienes mucho tiempo para hacerlo, dedica mucho tiempo a eso. A lo mejor tienes poco tiempo para eso, no, a lo mejor tienes demasiado poquito tiempo. Lo que tengas, pero dedícalo. Hazlo. Necesitas tener una relación. Por eso estás batallando y vienen tantas cosas y hasta cadenas que no se rompen y cosas que ya habías vencido volvieron y todo, porque no estás teniendo una relación con Dios. Vienes a la iglesia, qué bueno, escuchas la palabra, qué bueno. Alabas a Dios en las alabanzas, qué bueno, pero necesitamos una relación con Dios. Es la única manera en que tú vas a poder ser fiel a Dios. Entonces ellos perdieron la fidelidad y perdieron la relación y la comunión con Dios. ¿Sabes cuál es el mejor consejo que tú puedes recibir para saber qué hacer en una situación en tu vida? ¿Cuántos les ha pasado que a veces no hayamos qué hacer o qué decidir en algo? ¿Sabes cuál es la manera de conseguir el mejor consejo? Teniendo tiempo de calidad con Dios. Tienes que ponerte de rodillas y platicar con Dios tu situación. Ese es el mejor consejo que vas a recibir. Yo como pastor te puedo dar un consejo y no me malinterpretes, para eso estamos. Si tú necesitas confirmar un consejo o algo en tu vida, para eso estamos, te vamos a dar una consejería y el consejo que te vamos a dar va a ser en base a los principios bíblicos, a lo que la palabra nos enseña. Pero créeme, el mejor consejo no va a ser el que te dé los pastores. El mejor consejo es el que Dios te dé en la cámara secreta, orando, platicando. Y a lo mejor los pastores o quien te va a dar un consejo que es siervo de Dios, sierva de Dios, pues ya nomás te va a confirmar lo que ya Dios te dijo en la cámara secreta. Pero no quiero recibir un consejo así nomás, a ver qué me dicen, porque hay gente que a veces va a consejería nomás y tira como dicen por ahí, tira el anzuelo a ver qué tal si esto sí está permitido, qué tal si aquello. Ahí nomás le voy a pedir al pastor a ver a lo mejor me dice que sí, no.
O sea, usted tiene que tener comunión con Dios, ya tiene que saber qué es lo que va a decidir. Ya Dios nada más le va a confirmar lo que va a hacer. Entonces, el mejor consejo solamente en la cámara secreta. ¿Te acuerdas de Moisés? Moisés, no ha habido un líder como Moisés, ese fue un líder tremendo. En tu historia bíblica no hay un líder como Moisés, estuvo tremendo Moisés. Bueno, Moisés, antes de hablarle al pueblo y antes de darles indicaciones al pueblo y de hablarles de acuerdo a lo que Dios quería que le hablara al pueblo, ¿qué hacía Moisés? Primero subía a la montaña. Primero subía a la montaña y platicaba, o sea, tiempo de calidad con Dios. Y platicaba con Dios y tenía una comunión con Dios. Entonces bajaba de la montaña y ahora sí, pueblo de Dios, Dios dice esto. Esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que es lo que tienen que aprender hoy, El día que tuvo que construir un tabernáculo, que era en aquel tiempo pues la casa de Dios, tuvo que subir a la montaña. Y Dios le dio todas las instrucciones de cómo construir el tabernáculo y cómo hacerlo. O sea, Moisés no bajó y construyó el tabernáculo a su manera, como quiso, como se le antojó. No, le dieron las instrucciones exactas. ¿En dónde? En la montaña. ¿En dónde? En la cámara secreta. ¿En dónde? En comunión con Dios. Así es que cuando usted necesite un consejo, lo que yo le aconsejo, vágame la redundancia, es que vaya a la cámara secreta. Ahí es donde Dios le va a dar qué decisión va a tomar, qué es lo que tiene que hacer. Pero también hay veces en que usted va a necesitar un consejo de alguien. También cuando usted necesite el consejo de alguien, asegúrese que ese alguien al que le está pidiendo consejo, escuche bien esto por favor. Cuando usted va a pedir un consejo ya a una persona, asegúrese que esa persona que usted le va a pedir el consejo sea una persona que oye a Dios. Sea una persona que habla con Dios. ¿Por qué? ¿Cómo sé que habla con Dios? Porque tiene una relación con Dios. Tiene una comunión con Dios. Porque estamos llenos de casos en donde hay gente que va y pide consejo a gente que nunca ha oído a Dios. Gente a la que Dios no le habla. Y ahí está usted pidiendo el consejo. Tenga usted mucho cuidado cuando pide un consejo. Tiene que asegurarse que esa persona tiene voz de Dios, que tiene comunión con Dios y por lo tanto Dios le habla a esa persona y te puede hablar a ti. Estamos llenos de gente así que consultan a gente que no tiene nada. Hay gente entre comillas que aparenta ser muy cristiano, muy cristiana. Y usted dice, no, pues si es muy cristiano. Sí, no, pero las apariencias es una cosa, la relación íntima con Dios es otra. Se pueden aparentar muchas cosas, entonces tiene que asegurarse que la persona que le está dando o diciendo lo que le está diciendo es una persona que oye a Dios y que tiene comunión con Dios y que Dios le habla a esa persona. Porque si no, todo va a ser vano, todo va a ser mal y va a salir y va a resultar mal todo lo que el consejo que usted le den. Y usted se va a ir engañado. Entonces aprenda por favor a tener cuidado con eso. Aprendamos a escuchar solo la voz de Dios. Estamos hablando de la fidelidad de Dios, pero para ser fieles a Dios, usted necesita también aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a discernir la voz de Dios. Iglesia, escuchamos muchas voces, escuchas muchas voces, escucha nomás la voz de Dios. Sepa distinguir y discernir cuál es la voz de Dios entre toda la voz que está escuchando. Porque no falta que venga un familiar con una voz, la suegra con otra, imagínate la suegra con otra voz, y luego nomás la voz de Dios. La voz de Dios. Necesitamos distinguir la voz de Dios. ¿Cómo sé que es la voz de Dios lo que estoy oyendo o lo que esa persona me está diciendo es la voz de Dios? ¿Cómo lo puedo comprobar, pastor? Muy fácil, te lo hemos enseñado en otras ocasiones. Es muy fácil que tú sepas que es la voz de Dios. Cuando eso que te están aconsejando o cuando eso que te está diciendo esa persona te da paz a tu corazón, te motiva la fe, te levanta, sientes más ánimos. Pues es la voz de Dios. Pero cuando lo que esa persona te está aconsejando, te está diciendo, te quita la paz, te pone en duda, entra temor, te está confundiendo, no, pues definitivamente no es de Dios. Es muy fácil detectarlo, no es de Dios, porque Dios no es un Dios de confusión. ¿Cuántos saben eso? Dios no es un Dios de temor, Dios no es un Dios que venga y robe la paz. Entonces aprenda a escuchar y a distinguir la voz de Dios en lo que usted quiere escuchar. No se confunda. ¿Te acuerdas de Job? Job le pasó de todo. Más bien le vino unas cosas tremendas. Dios lo permitió de alguna manera.
Pero que perdió todo, perdió todas sus finanzas, toda su economía, todas sus haciendas, todos sus terrenos, perdió todo, usted sabe la historia, perdió a sus hijos. Lo único que Dios le dejó, usted sabe muy bien que fue la esposa. Nadie dijo amén. Pero lo único que le dejó fue la esposa. ¿Y qué consejo le dio la esposa? Fíjate el consejo que la esposa le dio. O sea, perdió todo y se está casi muriendo de una enfermedad en la cama. Y viene la esposa. ¿Y qué consejo le da la esposa? El consejo que la esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Bendito Dios que Job no siguió el consejo de su esposa, de su amada esposa. Y siguió siéndole fiel a Dios. Y usted sabe la historia, cómo terminó. Dios por haber mantenido la fidelidad a Dios, Dios le volvió a dar el doble todo. Le recuperó todo. Pero ¿qué si se pone a hacerle caso a la voz que no era la voz de Dios, era la voz de su esposa? Y maldice a Dios y termina muriéndose. Por eso es muy importante distinguir la voz de Dios. ¿Qué es el punto en esto que te estoy diciendo de Job? Que la que le estaba dando el consejo, escúchame, era su esposa. ¿Qué persona más allegada puede tener un hombre en la casa que su esposa? ¿Qué persona puede estar más cerca? Ni la tía, ni la suegra, ni el familiar, ni los hijos. La esposa es la más allegada al esposo. Pues aunque sea una familiar muy allegado a ti, si no es la voz de Dios, no le pongas atención. Busca la voz de Dios. Porque puede ser que hasta familiares que están muy allegados a ti vengan con una voz que no es la voz de Dios. Pero como es familia y como está muy allegado a ti, tú te confundes. Pues tiene que desearme. No necesariamente te va a desear el bien. Porque si no tiene a Dios, ¿quién sabe qué consejo te dé? ¿Me estás escuchando? Tenemos que aprender a distinguir la voz de Dios. Eso le pasó a Eva. Sí, cuando Eva y Adán toman del fruto, ahí ya se concibió el pecado. Pero el pecado no fue haber tomado el fruto del árbol del medio. Ahí no empezó el pecado. El pecado empezó cuando Eva, escúchame bien, el pecado inició cuando Eva, o sea, el mal inició cuando Eva empezó a escuchar una voz que no era la voz de Dios. Ahí está el problema de la gente. Por eso dejas de ser fiel a Dios. Por eso hay gente que se regresa al mundo y dejan de serle fiel a Dios. Porque empiezan a escuchar, el problema es que empiezan a escuchar la voz que no es la voz de Dios. Y eso los confunde. Al rato, no, pues no es cierto lo que Dios dice, nunca Dios va a hacer nada conmigo. Empiezan con muchas cosas en la mente. Eso le pasó a Eva. El pecado empezó porque empezó a escuchar una voz de la serpiente. ¿Te has puesto a pensar alguna vez qué estaba haciendo Eva conversando con una serpiente? Y tenía que ser mujer. ¿Cuántos hombres dicen amén? Santo Dios. Nadie quiso decir amén, vea, le sacatean. Pero tenía que ser mujer. Pues sí. Y dijo, y ahí está, escuchando la voz. Yo sé mujeres que se les han enseñado, les han dicho que usted no tiene la culpa, que Adán no los cuidó, que Adán no lo andaba con ustedes. Ok, todo tiene un sentido. Pero aquí lo que estamos hablando es de la fidelidad. Todo empezó porque escucharon a Eva la voz de alguien que no era la voz de Dios. ¿Cómo empieza la caída de cualquier cristiano hijo de Dios? Empieza a escuchar una voz que no es la de Dios. Y al rato echa culpa al pecado, culpa esto, culpa tanta cosa. No, es que escuchaste la voz que no era la voz de Dios. Y no hay más que dos voces, o la de la serpiente o la de Dios. Y ella escuchó la voz de la serpiente. ¿Qué hacía Eva conversando con la serpiente? Tu negocio, nuestro negocio como hijos de Dios es escuchar a Dios, escúchame. Tu negocio es escuchar a Dios, no escuchar otras voces. Cuando cualquier otra voz te está perturbando y te está metiendo confusión y temor, ya no, tenga sabiduría y pare. Y ya no voy a escuchar esa voz, se acabó, yo voy a escuchar nada más a Dios, porque tu enfoque es la voz de Dios. Increíble. Mi pregunta es hoy, ¿a quién estás escuchando tú? ¿A quién estás escuchando tú hoy? En estos días, ¿a quién estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿O estás escuchando tanta voz? Por eso a veces andas confundido, porque estás escuchando muchas voces y no sabes distinguir la voz de Dios. Necesitamos distinguir la voz de Dios. Adán y Eva dejaron de escuchar la voz de Dios y eso les trajo como consecuencia la infidelidad y probaron del fruto y eso los quitó de todo. ¿Hubo consecuencia para Adán y Eva? Claro que hubo consecuencia. Pues
escucharon la voz que no debían de haber escuchado y eso los trajo como consecuencia que fueran infieles, tomaron de fruto y eso hizo que perdieran todo, porque perdieron todo. Dios les dio el señorío sobre toda la creación, les dio administración sobre toda la creación y perdieron todo. Y todo fue cada vez peor. Hubo consecuencias porque todo empeoró. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Cuando ya cometieron el pecado. Dios le dijo a Adán, pues a partir de ahora, dice, la tierra, la cual labrabas y no batallabas para, ¿sabía usted que la tierra en aquel tiempo en el huerto, cuando todo estaba perfecto, no se batallaba para que diera fruto? Las semillas, yo me imagino que no necesitaba hacerle barbecho o escarbarle para que se enterrara bien la semilla nomás la aventaba y solita se hundía y daba fruto. Estaba en el huerto, estaba todo perfecto. Pues Dios le dijo a Adán, a partir de ahora, Adán, la tierra te va a dar cardos y espinos. Quiere decir que antes no había cardos y espinos. La tierra era perfecta. ¿Alguien está escuchando? O sea, en pocas palabras está diciendo, ahora vas a batallar, Adán. Por no haber mantenido tu fidelidad a mí, ahora vas a empezar a batallar para sacar el sustento. Ahora ya no vas a labrar la tierra tan fácilmente, te va a costar mucho. Es más, le dijo, con el sudor de tu frente vas a trabajar todos los días de tu vida, vas a traer pan a tu familia con el sudor de tu frente hasta que te mueras. Quiere decir que antes no se sudaba la frente. ¿Me estás escuchando? Sí, era todo fácil, era todo sencillo. Sí, se trabajaba, porque Dios puso a labrar a Adán el huerto, pero no era tan difícil. Dijo, pues por no haber sido fiel, ahora vas a vivir así, ahora va a ser más difícil llevar tu labor y hacer lo que haces. Y le dijo a la mujer, ¿qué le dijo? ¿Usted sabe lo que le dijo a la mujer también? Le dijo, a partir de hoy, mujer, vas a parir tus hijos con dolor. Quiere decir que Dios había programado que las mujeres dieran a luz sin dolor. ¿Estás conmigo? ¿Te puedes imaginar, mujer, tener un embarazo de 9 meses y no tener ningún asco, ninguna incomodidad? Todo es ok. Y luego ir al parto y todo es ok, hasta gozarte nada de un dolor. Así estaba programado. Pero como no hubo fidelidad, pues Dios tuvo que... ¿Cuál es la enseñanza de todo esto? Que cuando uno no permanece en fidelidad a Dios, las cosas empiezan a empeorar. Las cosas se empiezan a hacer más difíciles. La vida se hace mucho más difícil. ¿Estás oyéndome? No permitas eso. Mantente fiel a Dios. Es lo más fácil que podemos hacer. Ser cristiano es lo más fácil que podemos hacer. ¿Cuántos saben que es más fácil ser cristiano que ser mundano? Es lógico. Ay, es que yo ya no aguanto, ya no puedo esta vida en Cristo. ¿Cómo que no puedes en Cristo? Entonces allá sí vas a poder. Ah, bueno, pues vete para allá. Si ya está mejor. No. O sea, increíble. Entonces, la enseñanza es esa. Se batalla más. ¿Sabes que hay muy pocos, pero muy pocos fieles a Dios? Es poca la gente que es fiel a Dios. ¿Por qué? Porque es gente que tiene que estar teniendo comunión con Dios, tiene que estar escuchando a Dios. Y se mantiene fiel, sí, pero son pocos, no son muchos. Son pocos los que se mantienen fieles. Nada más que como Dios es fiel y como su palabra dice que aunque tú seas infiel, Dios sigue siendo fiel, pues muchas veces de ahí se agarra la gente y dice que padre. Pues de todas maneras Dios va así, sí, porque su misericordia es muy grande. Pero qué mejor es mantenerse fiel para que todo salga mejor. Para que dejes de batallar. ¿Sabías tú que hay problemas y situaciones en tu vida que no deberías estar pasando y que no debes de estar pasando? Pero es porque no hemos mantenido fidelidad a Dios. Y ahí viene el problema. Y ahí viene una batalla que no estaba programada para tu vida, pero pues ya se llevó. Ya se adjudicó, ya se agregó. Tremendo. Entonces, ¿cómo le hago para asegurar que escucho la voz de Dios? Teniendo comunión con Dios. Teniendo comunión. No hay otra iglesia. Adán y Eva dejaron de escuchar a Dios y ese fue el principio para que empezaron a ser infieles y perdieron todo. ¿Sabes que cuando Dios encuentra un hombre o una mujer fiel, le va a ir dando poco a poco todo? Le va a ir dando cada vez más y más. Te voy a repetir, cuando Dios encuentra un hombre o una mujer fiel, Dios le va a ir dando más y más. Así trabaja Dios. Le va dando más y más. Vamos a Números capítulo 12, versículo 7. ¿Sabes que Moisés, vamos a hablar de Moisés? Moisés, hubo una ocasión en que sus hermanos, Moisés tenía un hermanito llamado Aarón. Y ahorita va a saber usted por qué le dije hermanito. Era el sumo sacerdote del pueblo.
el hermanito en la carne de Moisés, y tenía una hermana, Miriam, María. Y esos dos hermanitos de Moisés empezaron a criticarlo y empezaron a hablar mal de él. ¿Por qué? Porque tomó como esposa a una morenita. Es que usted nunca critique cuando alguien se case con una morenita o un morenito. ¿Sí? Porque sí, lo criticaron. Pero ¿cuántos saben que Moisés fue llamado por Dios? Era el llamado por Dios, era el líder que Dios había levantado. Y a sus hermanos se les hizo fácil hablar de él y criticarlo. Y entonces Dios lo que hace, fíjate, Moisés ni cuenta se dio. Moisés no se dio cuenta que estaban hablando mal de él sus propios hermanos. Pero Dios sí se dio cuenta. Entonces Dios intervino. Fíjate cómo es Dios, cuando tiene un hombre y una mujer, escúchame, cómo es Dios cuando Dios tiene un hombre y una mujer que es fiel a Dios. Él intervino Dios. Moisés ni cuenta, ni le dolió, pues ni se dio cuenta. Pero Dios sí se dio cuenta y le habla a los hermanitos y le dice, vengan para acá. Le dijo Dios, vengan. Dijo, ¿por qué no tuvieron cuidado de no hablar de mi siervo? Les llamó la atención. Les dijo, yo a mi siervo hablo con él cara a cara. Con mi siervo que yo llamé, les dijo, yo hablo con él cara a cara. No hablo por símbolos ni por sueños como hablo con ustedes. Con él hablo cara a cara porque es mi siervo porque él es fiel en toda mi casa. Mira lo que dice el pasaje. Está hablando Dios, número 12:7 dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en ¿qué? En toda mi casa. Wow. O sea, Moisés era fiel en toda la casa de Dios. Fíjate lo que hace Dios. Cuando tú eres fiel a Dios, Dios no solamente te va a ir dando cada vez más y más y más, también te va a defender. También te va a proteger. ¿Sabías tú que no todas las batallas tienes que pelearlas? Tienes que discernir. Hay batallas en las que tú no tienes que pelear nada, Dios te va a defender. Y a veces te dan ganas tú de ir, no, es que yo tengo que ir a decirles lo que... No, calmado, dice Dios, calmadito, yo te voy a defender. Pues usted tiene que saber discernir. Aquí lo defendieron. ¿Pero por qué lo defendió? De lo que estamos hablando, porque Moisés era fiel a la casa de Dios. Mi pregunta es, ¿estás tú siendo fiel? ¿Estás siendo fiel a Dios? ¿Estás siendo fiel en todas las áreas de tu vida? ¿Estás siendo fiel a tu patrón? ¿Estás siendo fiel a tu trabajo? ¿Estás siendo fiel a tu casa? ¿Estás siendo fiel a tu matrimonio? ¿Estás siendo fiel a tu cónyuge? ¿Estás siendo fiel a tu iglesia? ¿Estás siendo fiel? Amén. Pues qué bueno, Dios te va a defender. Y Dios te va a ir dando cada vez más, más y más y más. Increíble. También debes de aprender que para ser fiel necesitamos ser sumisos. No puede existir una persona que sea fiel si no aprende a sujetarse y a estar sumisa bajo sus autoridades. ¿Cuántos saben que tenemos autoridades en todos lados? En la escuela hay autoridades, en el trabajo hay autoridades, en la iglesia hay autoridades, en el gobierno hay autoridades. Usted va a la corte, hay autoridades, a donde quiera que vaya. Va a un teatro a ver una obra o algo, hay autoridades ahí también. No te dejan hacer cualquier cosa. Siéntese aquí en el número que le dijeron. ¿Sí o no? No, es que a mí me gusta más adelante. No, aquí tienes tu número. O sea, en todo hay autoridad y usted tiene que aprender a sujetarse a ella. Y eso hace que usted sea fiel. Esto hace que usted sea fiel. Ya por último, fuimos creados. ¿Cuántos saben que fuimos creados para agradar a Dios? Tú y yo fuimos creados para agradar a Dios. Usted no fue creado para agradar a la gente. No se puede agradar, válgame. No se puede agradar a todo mundo. Créame, no se puede agradar a todo mundo. Usted no puede agradar a toda la gente y a Dios no se puede. Está comprobado con estadísticas que del 15 al 10% de la gente que te rodea y que te conoce no le vas a caer bien. Está comprobado que hay un 10-15% de la gente que te rodea y que conoces y con la que convives que no le vas a caer bien. Hay un 85% que sí, pues gloria a Dios. Pero entonces fuimos creados para agradar a Dios, no para agradar a los familiares, no para agradar a la gente. Entonces usted tiene que buscar y enfocarse a agradar a Dios en todo y eso hace que usted sea fiel a Él. Y Dios lo va a bendecir y por ser fiel usted, Dios le va a ir dando cada vez más y más y más y te va a defender donde te tenga que defender. Y aunque tú no te des cuenta de algo que te están haciendo, te están criticando, Dios sí se está dando cuenta. Y Dios te va a proteger y Dios te va a defender. Increíble. Porque Dios bendice a los suyos. Entonces usted, enfóquese en agradar a Dios. Si usted puede haber una mujer que está viviendo para agradar a su esposo, usted ya perdió.
Ya perdió la batalla, ya perdió el propósito de Dios en su vida. Ya. Usted no vive para agradar a su esposo. Usted no vive para agradar a sus hijos. Usted vive para agradar a Dios. Y si agradar a Dios y serle fiel a Dios implica que yo tenga que renunciar a ciertas personas o renunciar a ciertas cosas, hágalo. Porque a final de cuentas quien lo va a bendecir a usted es Dios, no es los familiares ni la gente. Entonces usted haga lo que tenga que hacer. No se incomode, no se sienta mal, porque usted está agradando a Dios. Y va a haber gente que le va a molestar porque usted agrada a Dios, sí. ¿Sabes que existe mucha envidia en eso? Cuando un hombre o una mujer agrada a Dios, la gente se da cuenta. Y empieza luego la gente, hasta entre los mismos hermanos, porque ven que le está agradando a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Caín con su hermano Abel? O sea, Caín no se molestó porque Abel le llevó una ofrenda a Dios. Escúchame, Caín no se molestó porque Abel le llevara una ofrenda a Dios. Dijo, pues sí, bueno, yo también le estoy llevando una ofrenda a Dios. Mi carnal, mi hermano también, está bueno. Eso no le ofendió, eso no lo enojó. Lo que lo enojó fue saber que la ofrenda de su hermano Abel sí le agradó a Dios. Ay, le entró la envidia. Dije, ¿por qué la mía no? Pues ya se debe haber conformado. Los dos llevan ofrendas. ¿Estás aquí conmigo? Pero necesitamos aprender a ser fieles y agradar a Dios. No viva para agradar a los demás, viva para agradar a Dios. ¿Se va a topar con cosas? Claro que se va a topar con cosas. Mateo 6:33 de nuevo, si me lo ponen por favor. El versículo que usamos para levantar las ofrendas y los diezmos. Mira lo que dice. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Es serle fiel a Dios por sobre todas las cosas. Primero Él. O sea, es serle fiel a Dios, agradarle a Dios. Estamos hablando de que tú fuiste creado para agradarle a Dios. Y cuando tú pones en primer lugar el reino y la justicia de Dios, tú estás agradando a Dios. ¿Y qué va a pasar cuando tú agradas a Dios y le eres fiel a Dios? ¿Qué dice el versículo? ¿Qué va a pasar? Todo lo que sabe Dios que vas a necesitar te lo va a agregar. Todo te lo va a agregar. Sin que tú lo busques, te lo va. Todas las cosas que necesites te las va a agregar. Todas las victorias que necesites te las va a dar. Todas las promesas que están por cumplir te las va a dar. Todas. Una última cita, Mateo 25:21. Mira lo que dijo el Señor Jesucristo. Dijo que si en lo poco eras fiel, en lo mucho ¿qué? Te pondría. Dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿De qué estamos hablando hoy? De la fidelidad a Dios. Si tú permaneces siendo fiel, aunque tengas poca salud, Dios te va a poner en lo mucho. Si tú te mantienes siendo fiel, aunque tengas poca economía, Dios te va a poner en lo mucho, porque te estás manteniendo fiel. Si en la poca alegría que ha llegado a tu vida te mantienes fiel, Dios te va a llevar a abundante alegría. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque hay gente que no es puesta sobre mucho. ¿Por qué hay gente que no es puesta sobre mucho? Porque no se mantiene fiel en lo poco que Dios le ha dado. Porque no se mantiene fiel en donde Dios lo ha puesto. Y rompe el ciclo de la bendición. ¿Me estás escuchando? Hay que mantenernos fiel y Dios va a bendecir tu vida. ¿Tienes poca paz en tu vida? Porque hay una tormenta en la familia, en todo. Manténgase fiel. Porque en lo poco que estás siendo fiel, Dios te va a llevar a lo mucho. ¿Tienes poca salud? Sea fiel. Pocas finanzas, sea fiel. Hay muy poca tranquilidad, muy poca paz en su vida, sea fiel. Porque la palabra no miente. Si la palabra dice que si usted es fiel y se mantiene fiel en lo poco, Dios lo va a llevar a lo mucho. ¿Por qué no le das un aplauso a Jesucristo? Dice, gracias Dios, eres maravilloso. Gracias Padre. Cierra tus ojos.